Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Romancero Talks, que es un programa de charlas literarias organizadas por Romancero Books, una librería de literatura que publica literatura de España y Latinoamérica, en colaboración con la Oficina de Asuntos Culturales y Científicos de la Embajada de Londres, de la Embajada de España en Londres, perdón. Así que gracias a ellos. La charla de hoy versa sobre editoriales independientes y nuevos escritores, y ahora voy a dar la bienvenida a nuestros colaboradores. En primer lugar, tenemos a Darío Ochoa, director y editor de la editorial Automática Editorial. Está especializada en literatura rusa, traducida al castellano, o literatura del este de Europa. El último libro publicado por ellos es Dendritas, de la escritora Kalia Papadaki. Sí. Con nosotros también tenemos a Sol Salama. Hola, Sol. Es editora y directora de la editorial Tránsito, especializada en publicar literatura escrita por mujeres, principalmente de España y Latinoamérica. Y uno de sus últimos libros publicados es No soñarás flores, de Fernanda Trías. Con nosotros también tenemos a Zacarías Lara, y Manuel Urraco, editores de Barret Editorial, editorial sevillana, cuyo uno de sus últimos libros editados, que ya va por la 6ª edición, es Panza de burro, de la escritora canaria Andrea Abreu. Y por último tenemos a David, Mr. Perfume, David Pascual, que es artista, músico, cantante, escritor. Ha escrito 5 libros, entre ellos Saber matar, Transirac y Una pequeña llama en mitad de un terrible incendio. Está a punto de publicar su 6º libro, espero que nos cuente sobre ello. Así que vamos a empezar con la charla. Vosotros 4 sois editores de editoriales independientes y me gustaría saber el cómo, cuándo y por qué decidisteis montar una editorial o embarcaros en este proyecto editorial. Podéis empezar. Darío, pues. Yo mismo. Pues yo creo que además diría que por edad la editorial, o sea, Automática es la primera de las 3 editoriales que estamos aquí en nacer. Yo nace entre 2011-2012 y la verdad es que es un poco fruto de la casualidad del encuentro entre 3 amigos por aquel entonces que veníamos justo además de una experiencia en el extranjero, de haber vivido unos años fuera y durante ese tiempo pues entramos en contacto con narradores que aquí en España nos están publicando y con muchas obras que aquí tal vez se habían publicado hace años pero que estaban ya completamente descatalogadas, no se podían encontrar. Y al regresar a España, pues animados un poco por la ilusión que tal vez habíamos tenido los 3 pues bueno, de arrancar un proyecto editorial, nos lanzamos a esto, ¿no? Entonces, si a ese cóctel le sumas un cierto grado de temeridad, un casi ofensivo desconocimiento del sector editorial, pues tachán, aquí tienes un nuevo sello editorial al que pues, nos lanzamos con toda la ilusión sin saber absolutamente nada y tal vez por eso lo hicimos, precisamente. Yo creo que si hubiésemos sabido más de dónde nos estábamos metiendo, de la complejidad que supone levantar de la nada un sello editorial con muy pocos recursos, pues tal vez no lo hubiésemos hecho. Pero precisamente por nuestra ignorancia nos lanzamos a ello y luego sí es verdad que ha resultado ser una experiencia súper gratificante y muy bonita, pero que siempre aporta más de lo que uno da, pero que es tremendamente sacrificada y muy compleja vamos, en muchos niveles, ¿no? Eso seguro que los compañeros lo pueden aseverar porque ellos mismos han tenido que pasar por un proceso semejante. Y bueno, eso fue un poco el origen real, o sea, no había un plan detrás, no había una idea de qué queríamos ser. De hecho, todo eso lo hemos ido descubriendo en medida en que hemos ido publicando y han ido pasando los años. O sea, lo único que sí que teníamos claro era que nuestro compromiso real como proyecto sí que iba a ser exclusivamente con la buena literatura, ¿no? Lo que nosotros entendíamos por buena literatura, que al final es una literatura que de alguna forma te conmueve o te sacude y te obliga a replantearte un poco tu posición en el mundo y tus propias perspectivas, ¿no? A la hora de ampliar horizontes, etcétera. Lo demás pretendíamos que estuviera abierto y luego no, la verdad es que no ha sido así. Pero bueno, eso ya os lo contaré luego. Gracias. Zacarías, Manuel.
Bueno, pues nosotros somos amigos de la infancia, desde los 12 años así, ¿no? Y bueno, llegó un momento en nuestra vida, ¿no? Que estábamos ahí en una encrucijada en nuestros trabajos, que estábamos incómodos, que no estábamos contentos y dijimos, vamos a montar algo juntos. Y en realidad, bueno, Zacarías escribía cuentos y tal, y yo se los maquetaba, hacía unos diseños así muy cutres y organizábamos presentaciones y venía muchísima gente, o sea, más de la que nosotros imaginábamos. Y bueno, yo creo que vamos a contarlo muy rápido con unas imágenes, que va a ser más entretenido, ¿no? ¿Cómo se comparte pantalla? Aquí. Hacemos muy rápido. Bueno, el caso que llegamos a este punto donde empezamos la editorial y dijimos, bueno, ¿a quién publicamos, no? No teníamos ni idea, la verdad. El caso que pensamos en llamar a gente que nos gustaba lo que hacía, no lo que escribía, sino más bien lo que hacía. Y la primera persona fue Martirio. Bueno, estuvimos hablando con ella y tal, y no salió nada, pero bueno, tenemos ahí algunas ideas pendientes. Pero pues, lo guay es pudimos hablar con ella, ¿no? Simplemente con eso ya estuvimos contentos. Luego también hablamos por ejemplo, con Zubizarreta también, que sabíamos que escribía para El País, hacía artículos bastante interesantes. Y bueno, estábamos un poco así interesados en la cultura pop, ¿no? En gente que a lo mejor no fueran escritores en sí, pero que fueran personajes interesantes y que pudieran contar historias chulas que nos gustasen, ¿no? Caso que llegamos al final buscando a gente colgada, llegamos a Joan Miquel Oliver, que es un músico catalán del grupo Antonia Font, y le preguntamos que si él tenía pensado, si le habría ocurrido alguna vez, pasado por la cabeza escribir un libro. Entonces él nos contestó y nos dijo que tenía 3 libros escritos. Y dijimos, hostia, hemos quedado muy mal. Pero los tenía en catalán. Entonces, él tenía un libro que era una reflexión sobre el misterio sobre el amor, que se llamaba El misterio del amor, y nos lanzamos con ese. Y esta fue la presentación del Misterio del Amor, y ahí estamos los dos, porque contratamos a unos actores porque nos daba vergüenza. Nos daba vergüenza estar nosotros y nada, la chica de la capa soy yo. El calvo soy yo. Y el calvo es Morete. ¿Fue ese el primer libro que editasteis? Sí, sí. Ese fue el primer libro. Seguimos buscando gente loca. Este es otro cantante, Miguel Ángel Blanca, con Nuria Inés, que es ilustradora. Y bueno, es del grupo Manos de Topo, que cantan llorando. Y fue un cómic. Y él hacía el guión, es un cómic muy surrealista, muy loco. Y bueno, hacíamos este tipo de fotos, este tipo de cosas, y ya empezamos a pasárnoslo bien, a pesar de lo complicado, ¿no? que es todo esto. Sí, este fue, bueno, el segundo libro que publicamos, que se llama Roque Sigue, de un escritor de la generación del 27. En cierto modo, nos fuimos pasando un poco de lo que hemos dicho de la cultura pop, de personajes así un poco raros o locos, a la literatura, ¿no? Nos fuimos pasando de eso, de la cultura pop, a un poco buscar escritores de verdad, ¿no? Bueno, ya pues fuimos incorporando poco a poco, nos fuimos haciendo más aburridos, más serios. Y este, por ejemplo, es un libro de Alejandra Costa Magna, que fue finalista del Premio Herralde, ¿no? Junto a Cristina Morales, que fue la que ganó, y ya publicó El sistema de tacto con anagrama. Luego, aquí nos hicimos ya un poco más conocidos, fue una coedición con la editorial Dos Bigotes, y es un ensayo de la profesora y escritora Joana Ras, Cómo acabar con la escritura de las mujeres, un ensayo brutal. Y bueno, también sacamos cómics, sacamos libros infantiles. Solo uno al año, hacemos un libro al año. Ajá. Entonces siempre son pues escritores o autores muy, muy conocidos, ¿no? Muy, digamos que importantes, ¿no? Y en este caso fue Eleanor Davis, una autora norteamericana que fue una de las novelas gráficas más nominada a mejor cómic en 2018. Bueno, el caso que son libros, que el infantil y el cómic son 2 libros que elegimos como con mucho cariño. Este es el infantil del año pasado, Patata, es del Premio Nacional de Ilustración Bernardo Carballo. Y bueno, poco a poco fuimos así como sumando un montón de libros, que son libros que realmente nos gustan a nosotros y que son búsquedas que hemos hecho. No, solamente creo que tenemos un manuscrito que recibimos, no por nada, pero bueno, publicamos poco e intentamos encajarlo. Y esto ya lo hicimos el otro día porque como todo el mundo nos pregunta si somos ricos,
por el de burro, pues decidimos hacer una mascarilla bordada, ¿no? Sí, bordada en oro, totalmente. y nada, así resumimos un poco rápido. Si queréis bichear, lo miráis en la web. Gracias. Sol, ¿nos comentarías cómo surgió la editorial Tránsito? Sí, brevemente. Gracias por invitarme a hablar, Jorge. Bueno, yo creo que es importante en el caso de Tránsito que fundé Tránsito cuando acababa de morir mi padre, lo cual fue una enorme catarsis en mi vida. Me cambió la vida, me quedé como... Pues ya sabéis, o no sé si lo sabéis, pero bueno, una muerte o un duelo es como algo que te deja varada completamente, te planteas hacia dónde vas, qué quieres, o en mi caso fue así porque mi padre era muy importante para mí. Entonces, una editorial era mi sueño. Yo soy una chica como de letras totalmente, de griego y latín, muy loca, ¿no? Tenía el sueño de una librería, una editorial, lo tenía con él además, entonces pues me empujó. Su muerte me empujó a hacerlo. Yo creo que es importante, lo decía el otro día también en otro lado, es importante darse cuenta de que a veces los sueños en verdad los podemos cumplir si queremos. Entonces, bueno, pues con una herencia que es bastante modesta porque mi padre era funcionario y con esto que me había ocurrido, pues pensé, bueno, pues el sentido de mi vida se lo voy a dar ahora así, con la editorial. De hecho, el nombre hasta tiene que ver, el logo también. Si os fijáis en el logo de Tránsito es un rostro de un hombre. Y nada, y llevo 2 años, empecé en septiembre de 2018, o sea que justo hace 2 años. Y ahora en breve saco el 11º, el 11º título. Y ya está, respecto a esta pregunta ya está. ¿Cómo y por qué? Y bueno, había hecho un curso que me había dado un poco noción de todas las cosas y sobre todo que me había confirmado que me gustaba desde corregir hasta el trato con las librerías, hasta todo. O sea, estaba completamente decidida a hacerlo. Pero bueno, también me di cuenta en cuanto empecé de que lo que tenía entre las manos era un barco que me iba a ser bastante difícil sostener yo sola, y aquí estoy 2 años después con bastante menos salud de la que tenía antes. pero también feliz, ¿no? Unos días más que otros. Y ya está. Gracias. Bueno, por lo que habéis comentado, veo y me imagino también que aparte de dirigir las 3 editoriales, compagináis ese trabajo con otros trabajos, o no. ¿Es 100% trabajo de editores? En mi caso sí, yo sí que compagino con otro trabajo, aunque sí que es verdad que hay dentro de la editorial gente que se dedica exclusivamente a la editorial, yo diversifico. Vale. Gracias. Yo no. Bueno, la charla es sobre editoriales independientes y nuevos escritores. David, tú eres nuestro escritor invitado. No tan nuevo ya, porque has publicado ya 5 libros. Me gustaría que nos comentaras cómo ha sido tu experiencia de buscar editorial, sobre todo con el tipo de literatura que escribes, que no es una literatura mega comercial o mainstream, con la que exploras bastante y es muy creativa. Y bueno, me gustaría que nos comentaras cómo ha sido tu experiencia de buscar editorial y cómo crees que las editoriales, cómo crees que las editoriales reciben tus textos, si están más abiertas que las grandes editoriales o que los grandes grupos editoriales. Bueno, lo primero, encantado de estar aquí con vosotras y con vosotros. A ver, yo a nivel editorial, bueno, primero, para empezar, yo no vengo de la literatura, ¿no? Yo estudié Bellas Artes, hacía un montón de cosas que no eran literarias, dibujaba, y entonces mi introducción en el mundo de la literatura fue un poco habitual. De manera, yo además obviamente no conocía a nadie, pero al final he hecho como en los libros que llevo, de ahí también eso de escritor nuevo, pero lleva 6 libros, claro. Yo he pasado como por todas las fases editoriales. Las 2 primeras editoriales con las que yo publiqué eran casi cooperativas,
con tiradas muy cortas, con... Los nombres son Contrabando... La primera fue, yo con la primera editorial que publiqué fue con Ediciones Encendidas, que es una editorial muy pequeñita de Buenos Aires, porque en ese momento yo vivía allí, conocí a la editora, ella leyó cosas que yo estaba escribiendo, pero yo sí escribía, aunque no había publicado nada, pero era casi una cooperativa, ¿no? Yo pagaba parte de la edición, hacía parte de la promoción, etcétera, y con Malatesta igual. Cuando empiezo a publicar con Che Books, es la primera vez que yo publico ya una editorial en la cual ellos corren con todos los cargos, aunque a nivel de gestión seguía siendo muy cooperativa también, porque hacíamos reuniones todos, decidíamos cosas de un montón de cosas. Hasta que este año publiqué con Niños Gratis, que es como la primera editorial que me paga un adelanto, en el que yo ya no vendo libros por mi cuenta, en el que todo es, como digamos, una cosa más normal, ¿no? Y lo próximo que sale en marzo, sale con temas de hoy, con lo cual ha sido como todas, prácticamente pasar por todas las fases. Ya es oficial, se puede hablar de ello. Sí, vale. Sí, ya se puede decir. En cuanto a cómo reciben las editoriales, obviamente yo sí creo que las editoriales pequeñas en general tienen una visión más amplia a la hora de acercarse a obras que son menos comunes. Los libros que yo escribo son libros así muy locos, muy poco convencionales, y la verdad es que yo siempre he tenido la suerte de topar con editores que, bueno, pues que les ha interesado y que han entrado, ¿no? Y en todas estas fases, que eran distintas editoriales muy diferentes, siempre me he encontrado con gente con la que he trabajado súper a gusto. Pero, lógicamente, al final una editorial, quien se mete en una editorial como los que estáis aquí, las que estáis aquí, en lo que vas a tener que currar un montón, vas a sacar muy poco beneficio y va a ser un trabajo muy difícil, lo haces porque te encanta la literatura y, por lo tanto, más allá de los gustos que tengas o tal, vas a apostar por cosas que te interesen. Una editorial más grande, aunque obviamente tiene editores y los editores les interesan unas cosas u otras, hay un factor de rentabilidad que es diferente, ¿no? No sé si he contestado un poco a lo que me has preguntado. De hecho, quería añadir que Niños Gratis, los editores de Niños Gratis y los editores de Dos Bigotes estarán con nosotros en la tercera charla sobre nuevas voces LGTBI. Así que pues los vais a disfrutar un montón porque Pat y Weldon son magia pura. Gracias. Bueno, comentaba en la introducción que vuestras editoriales publican literatura bastante específica o sois ya reconocidos y reconocidas en España por el tipo de literatura que editáis. Me gustaría preguntaros ¿qué os llevó a publicar literatura del este de Europa o de Rusia o escrita por mujeres o a descubrir nuevos, o vosotros en Barret, chicos de Barret, que vais a la búsqueda de esos escritores y esas escritoras? ¿Por qué os habéis especializado tanto o cómo fue ese proceso de especialización? Bueno, en nuestro caso, al final, si lees todos nuestros libros, que bueno, tampoco es que hace falta leer todos nuestros libros, si te das cuenta de que que todos están un poco relacionados, y aunque es verdad que no tenemos una línea editorial clara, como decir, pues son autores del este, o es literatura femenina, no es tan claro, ¿no? Pero sí que nosotros tiramos por hacer búsquedas nosotros de los propios autores y autoras, porque la verdad es que los manuscritos que nos llegaban, pues algunos, o sea, era como mucho trabajo leer todo lo que nos llegaba para luego el porcentaje de lo que nos gustaba, digamos, ¿no? Entonces, teníamos que decidir que, oye, vamos a leer todo lo que nos llega o... Bueno. Entonces, sí, fue un poco por ahí, ¿eh? Sí, bueno, ahora mismo el tema del manuscrito lo hacemos como un poco más diferente, lo abrimos una vez al año, porque, bueno, está bien, claro, leer cosas, pero es verdad que siempre hemos tenido como una curiosidad por investigar, ¿no? También, y viene de ahí, bueno, pues de interesarte por, a veces, simplemente hablar de un tema, ¿no? De, yo qué sé, pues, oye, pues acá, el odio, ¿no? Que hemos sacado un ensayito ahora así simpático. Pues, bueno, pues fue un poco hablar del odio y hablar del odio de diferentes puntos de vista, de odio al flamenco y tal, y ahí surge la búsqueda de la investigación de esos autores que han hablado sobre eso, ¿no? Pero un poco, la mayoría de las veces ha ido un poco por ahí. Gracias. Sol. Sí. Sí, perdón.
¿Yo? Sí. Vale. Bueno, pues yo cuando empecé, bueno, no cuando empecé, antes, todos los meses en los que preparaba la editorial y en los que estaba súper nerviosa pensando en preparar el lanzamiento y cuando estaba pensando en qué es lo que tenía entre manos, ¿no? Sabía que éramos muchas ya, ¿no? Y que tampoco podía montar cualquier cosa para que, si quería que fuese viable. Si estaba tan loca como para montar una editorial, o sea, que no fuese de cualquier manera, que no publicase cualquier cosa. Entonces me obsesioné con la dichosa filosofía editorial. Filosofía editorial, yo creo que hasta soñaba con esas dos palabras juntas, filosofía editorial, y con la palabra nicho, por otro lado. Entonces, he de decir que para mí publicar a solo autoras, o sea, el hecho de que Tránsito publique solo autoras no es mi filosofía editorial ni es el sello editorial de Tránsito para mí. Eso fue una decisión anterior. O sea, eso fue lo que supongo que para ahora, lo que supongo que para la gente ahora es un poco la marca de Tránsito. O sea, es algo previo. La gente lo sabe, pero cuando la gente va a comprar un libro de Tránsito, aparte, enseguida sabe qué tipo de libro es Tránsito, ¿no? ¿Qué tipo de literatura? Y menos mal que he conseguido eso, porque yo no quería ser una editorial que publique mujeres, para nada. Eso hubiera quedado... O sea, publicar a mujeres para mí era un acto reivindicativo, político, un gesto político que, claro, que bueno, ojalá pudiese hacer algo más importante, ¿no? Pero bueno, de algún modo quería plasmar mi ideología y, en lo que yo estoy haciendo. He sido siempre una chica súper combativa, súper de salir a la calle, de hacer mil cosas, y ahora que estaba fundando una empresa, quería poder transmitirlo de algún modo. Pero bueno, lo que decía es que luego en todos los libros hay algo en común que va más allá. Son un tipo de textos que trato de que estén relacionados de algún modo con la memoria, con lo memorístico, que me gusta mucho el narrador en primera persona también. Entonces, bueno, hay más cosas que suelen ser textos de un carácter que mis amigas tienen ya una broma, ¿no? Porque dicen, bueno, otra vez a cortarnos las venas. O sea, son textos un poco de un carácter fuerte en general, porque es lo que más me gusta a mí. Entonces, bueno, va más allá. Gracias. A Darío. En nuestro caso, pues bueno, nosotros sí es verdad que nos hemos ido progresivamente especializando en narrativa eslava, pero esa no era nuestra intención. Se nos pasó un poco como, de hecho, perdón por cortar, pero el primer libro que editasteis era La Torre Vigía. No, La Torre por el Rayo fue el segundo, pero casi. Vale. El primero, en realidad, y ahí sí es infancia de Gorky, que sí que es ruso. Pero, o sea, nosotros, claro, nuestra primera aproximación al proyecto era pues algo que partía de nuestra experiencia como lectores, y eso era un poco lo que configuraba los libros que íbamos publicando. Entonces, claro, el problema es que nuestra experiencia como lectores se ha ido escorando progresivamente hacia la literatura eslava. O sea, se llama Mama de ahí, nosotros habíamos leído mucha literatura eslava, y entonces obviamente es la pata por la que cojeamos, y entonces eso se refleja en el catálogo. Aunque es cierto que nuestra intención siempre ha sido eso, un compromiso con lo que entendemos que es una literatura, buena literatura, hasta cierto punto también una literatura desgarradora. A mí me hacían una broma muy semejante, me decían, deberías retractilar una cuchilla en los libros para que la gente pueda literalmente, y entonces ahí me siento súper identificado con Sol. Pero por mucha que nuestra intención fuera esa, es cierto que nos hemos ido progresivamente escorando hacia la narrativa eslava. Es verdad que tenemos autores chinos, neozelandeses, antillanos, americanos. Ahora la última autora que hemos publicado es Kalia Papadaki, que es griega y ganó el Premio Europeo de Literatura, pero el grueso de nuestro catálogo, que será como un 50% del catálogo, es narrativa eslava, mayoritariamente rusa. Y eso pues responde un poco a nuestros gustos como lectores y a nuestra trayectoria como lectores, y también pues
es verdad, o sea, nos gusta la narrativa rusa, pues por eso, por su capacidad de abismarse en el alma humana y explorar los aspectos más luminosos y los más oscuros, ¿no? Y luego por también tal vez el desarrollo histórico de la narrativa rusa, las peculiaridades de su desarrollo histórico que hacen que en un periodo de tiempo muy concentrado pues se hayan creado pues, obras maestras que ya forman parte de la literatura universal, ¿no? Entonces esa es un poco la realidad de cuál es la línea editorial, pero insisto que es algo que ha surgido casi de forma pues natural, sin que haya una idea de fondo preconcebida que guías el proyecto desde el principio. Es algo que hemos ido descubriendo nosotros mismos en medida en que, pues, que íbamos publicando. Gracias. Hablando de la literatura que vosotros publicáis, me gustaría preguntarte a ti, David, ¿cuál es tu proceso creativo? ¿Cómo, cuando te sientas a escribir, tienes de antemano una idea preconcebida de, bueno, ahora voy a escribir una novela o voy a escribir relatos o dependiendo a qué editorial vas a enviar el manuscrito, piensas de una forma o de otra? Sí, bueno, o nos podrías contar un poco más sobre, bueno, un poco más, nos podrías contar sobre el proceso de escritura de tu última novela publicada, Transirac. De Transirac. A ver, yo normalmente para empezar, yo cuando empiezo a escribir un libro normalmente no tengo ni la más remota idea de lo que estoy haciendo. Entonces, yo tengo una manera de trabajar muy, muy intuitiva. Yo creo que eso tiene que ver también con lo que contaba al principio, ¿no? Al final, mi formación no es una formación literaria. Y yo creo que muchas de las cosas que yo aplico en la literatura son cosas que aprendí en otros campos, ¿no? Como, sobre todo, probablemente en la facultad, ¿no? Estudiando Bellas Artes. Entonces, eso hace que yo sea que el tipo de cosas que escribo yo sean muy poco ortodoxas. A mí, normalmente mi proceso cuando yo empiezo a escribir un libro es porque tengo dos ideas que me interesa explorar o lo que sea, pero normalmente no sé a dónde van. Entonces, conforme voy avanzando, empiezo a tener una idea de qué es lo que estoy haciendo. Eso tiene un punto muy bueno para mí, que a mí me interesa mucho, que es que me divierto mucho escribiendo, es decir, nunca sé lo que estoy haciendo y por lo tanto el proceso siempre es divertido. Y tiene una parte mala, que es que por el camino tiro mucho material, escribo muchas cosas que luego no utilizo y paso como mucho tiempo de postproducción porque a veces de repente eso no tiene ningún sentido, ¿no? Pero bueno, claro, yo conozco escritores que hasta que no tienen hasta que no saben dónde va exactamente cada cosa y tal, no escriben una letra, ¿no? Pero yo creo que al final es una cuestión de qué te sirva a ti a la hora de escribir. A mí me sirve divertirme, porque si no, me aburro enseguida. En el caso concreto de Transirac, yo al principio partía de dos cosas que son las dos tramas principales que hay en Transirac, ¿no? Que son dos mujeres que están en un hospital. Una de ellas está esperando a que su hermana, que tiene cáncer, salga del quirófano y no sabe si va a salir viva. Y la otra trama es una especie de ficción en Irak sobre un doble de Saddam Hussein. Claro, cuando yo empiezo el libro con esas dos primeras historias no tengo ni la más remota idea de qué voy a hacer con eso. No, de todo la llevar. Claro, pero conforme voy trabajando, voy desarrollándolas, voy encontrando qué me interesa contar, ¿no? Y qué tienen en común y eso hace que luego lo focalice de alguna manera. Pero vamos, no sé si le recomendaría a alguien mi manera de trabajar, ¿eh? Pero a mí me funciona. Vale, muy bien, muchas gracias. Os quería preguntar, o hablar sobre el auge de nuevas editoriales o editoriales independientes, que en los últimos 10 años ha crecido bastante en España. Hay una cantidad bastante grande de nuevas editoriales independientes. ¿Por qué creéis que es esto? ¿Creéis que hay una... Bueno, la sociedad demanda eso? ¿Creéis que los lectores queremos otro tipo de literatura que las grandes editoriales no publican? Y por lo tanto estáis ahí vosotros y David para que escribe vosotros lo publiquéis. ¿Qué es lo que pensáis sobre esto? Es que a mí hay una cosa que en este debate siempre me llama la atención, que es la cantidad de gente que habla de lo que se sobreedita, ¿no? De la cantidad de libros que se editan al año, que son demasiados y tal. Pero es que yo, antes incluso que escritor, soy consumidor, ¿no? Como consumidor, yo estoy encantado de que haya 50.000 editoriales pequeñas apostando por un montón de cosas. No sé cómo están tan locos de atreverse a hacerlo, pero como consumidor no puedo más que estar contento de tener un abanico súper amplio en el cual puedo picotear de un montón de cosas y en el cual
voy a la librería y tengo un montón de alternativas, ¿no? Es que supongo que normalmente cuando hablamos de esa sobreproducción, yo creo que estamos todos más o menos tácitamente hablando quejándonos de los grandes grupos. Ya, claro. Nos entendemos todos, aunque no lo digamos. ¿De media cuántos libros editáis vosotros al año? ¿3, 4, 5? Entre 8 y 10 nosotros. 10, vale. Nosotros igual, hacemos 10, eso, un infantil y un... Este año un poco menos. Un cómic. Sí, pero ¿cuánto tiempo lleváis? Darío, ¿cuánto tiempo lleva Automática? Nosotros el primer libro se publica en 2012. O sea, llevamos ya pues 8 años. Casi una década. Sí. Casi una década. Ya ves. Y siempre se ha estabilizado con ese número. Sí, siempre con ese número de títulos al año. Es lo que yo quisiera. Qué guay, sí, sí. Sí, nosotros creemos también que el límite entre 8 y 10 es perfecto. Si lo consigues... Sí, es que nosotros pensamos que no podemos hacer más. Es que serían libros ya que están mal hechos, ¿sabes? Porque no puedes mantener una calidad de selección, ni de edición, ni de nada. O sea, a lo mejor sí, pero... Los libros de vuestras 3 editoriales son libros muy, muy, muy cuidados. Y sobre todo los libros de Barrett, en este caso, ningún libro es igual al anterior. Cada libro tiene un formato, o muchos de ellos tienen formatos distintos. Sí, Texturas distintas, los papeles, las portadas. Sí. Sí, intentamos jugar con eso, pero sí, varias editoriales nos han dicho que se identifican, ¿no? Al final, los libros nuestros por las portadas. No sé, algo hay, ¿no? Algo hay de común. No sé muy bien qué. Los 3 sí que habéis conseguido tener una identidad corporativa, una imagen, vamos a decirlo así. Los libros de tránsito son colores vivos y hay una imagen en el lateral. Sí, me tienen los colorines ahora mismo, me tienen mareada. No sé en qué momento aposté por los colorines. O sea, no sé, me he visto de negro todo el rato, solo quiero negro en la vida. Los colorines. Pero bueno, no, me encanta la línea editorial que tengo, me encanta, pero a ver, ahora tendré que hacer tonos dentro de los colorines, claro. Pues sí, mezclar, y sobre todo que se reconocen muchísimo, claro. ¿Cómo no se va a reconocer? Sí. Y bueno, y los libros de Automática trabajáis con muchísimos ilustradores también. Nosotros desde el principio, o sea, en realidad utilizamos como una franja móvil con el logo, buscando precisamente que los libros se identificasen, y luego trabajamos portadas completas generalmente con distintos ilustradores. Intentamos que sea gente joven y que les sirva un poco de escaparate también a ellos, y eso la verdad es que es una parte muy bonita del trabajo, luego colaborar con un ilustrador para hacer la portada del libro. Es una de las fases que más disfruto. Yo, regresando un poco al tema de la eclosión de pequeñas editoriales, yo y aunando un poco con lo que decíamos de los grandes sellos y la sobreproducción, yo creo que son dos temas que de alguna manera van relacionados. Creo que aquí es importante también hablar del funcionamiento y el estado actual del sector. Creo que el fenómeno de las pequeñas editoriales es particularmente propio de la identidad del mercado editorial español, y además es una cosa que me gusta mucho. O sea, últimamente lo único que consumo son productos de editoriales pequeñas, y cada vez me sorprendo de la calidad de las apuestas tan arriesgadas y los resultados que tengo entre las manos. O sea, son libros estupendos que muchos de ellos son descubrimientos o rescates que eran verdaderamente necesarios, ¿no? Pero la realidad es que el entorno del sector editorial español es particularmente complejo, y en parte lo es por una dinámica que imponen los grandes sellos. Los grandes sellos al final son grandes grupos que copan generalmente todo lo que es la cadena del libro, incluso muchas veces van más allá, y esos grandes grupos responden a intereses muy concretos que generalmente son económicos y tienen que presentar cuentas de resultados, en fin, o sea, y mantener estructuras también mucho más complejas, ¿no? Entonces, al final muchas veces funcionan por volumen. Ellos hacen llenan el mercado
ya en el mercado de títulos y con que funcionen unos pocos ya las cuentas salen, ¿no? Entonces eso les hace de alguna manera pues postrarse ante el altar de la inmediatez y perseguir de cualquier pequeño fenómeno que despierte un mínimo de atención mediática, intentar crear pues toda una gama de productos culturales, desde el disco, el libro, el perfume, la línea de ropa, y explotarlo al máximo. Entonces eso tiene dos consecuencias directas sobre el sector editorial. Por un lado, desvirtúa y degrada un poco lo que es la producción cultural, porque la estás entendiendo exclusivamente casi desde la óptica de un producto de consumo. Y por otro lado, somete a una enorme presión al resto de agentes del sector, porque... La aceleración a la que nos someten. Sí, eso se ve claramente en las mesas de novedades. Cuando un libro no te aguanta en mesa de novedad más ni siquiera un mes, ahí es donde nosotros en concreto tenemos un problema. Los grandes es el escenario en el que se encuentran cómodos porque su juego es probabilístico, pero nosotros publicamos 8 libros al año. Entonces, si te dura un mes o menos en mesa es dramático, porque pero la cantidad... Bueno, y ni siquiera que te aguante en mesa de novedades, Darío, cuando la colocación... Claro, o sea, cuando ni siquiera se coloca. Cuando la colocación de repente es muchísimo peor que hace unos meses, o sea, y eso también es una consecuencia de los grandes grupos. Exacto, entonces eso para proyectos que lanzamos pocos títulos en los que dedicamos una cantidad de energía, de esfuerzo, de cariño, de dinero, pues cuando te encuentras en un escenario como ese es una situación cada vez más compleja. Y al mismo tiempo, aunque es difícil y cada vez nos constriñe más, va dejando espacios claros y cada vez más grandes de oportunidad en la medida en que los grandes sellos se dedican al negocio. Pero todo lo que no es negocio, o sea, lo que ellos entienden, y aquí estoy hablando de autores premiadísimos, de obras literarias maravillosas, espectaculares, pero que no se entiende que tienen el potencial comercial necesario para de repente entrar en lo que es la rueda del gran grupo. Entonces ahí nos deja hueco a muchos pequeños editores, a locos de la vida, trastornados, a pseudosuicidas, que decidimos hacer este tipo de proyectos y emprenderlos pues porque amamos la literatura y estamos dispuestos a correr riesgo. Y aquí estamos. Eso es. De hecho, yo creo que o sea, vamos notando cada vez más hueco en librerías pequeñas, ¿no? O sea, que hay librerías que incluso reniegan, ¿no?, de los grandes grupos. O sea, en Sevilla, por ejemplo, La Fuga no puedes encontrar en Navidad en la novedad de Pérez Reverte, ¿no? Con lo cual te alegra y dices, hostia, es una apuesta de eso por automática, por tránsito, y es emocionante a veces incluso. Lo que es que así como la locura, o sea, nosotros no es posible un proyectos como los nuestros sin pues, un alto grado de locura y lorazepam, tampoco son posibles proyectos de libreros que verdaderamente apuesten por nosotros sin un alto grado de compromiso con la buena literatura, etc. Entonces, somos necesarias las dos patas. De hecho, si luego profundizamos un poco en la situación actual ya a la luz de la pandemia, ahí es importante hablar de los libreros y porque ellos son los que soportan en gran parte, o sea, son como la línea de flotación del sector. O sea, si no hubiera libreros pequeños, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Claro, vamos de la mano y de hecho en lo que estabas diciendo de este momento, yo creo que en el confinamiento el trabajazo que han hecho. Bueno, Jorge, tú la conversación, quería hablar de esto ahora. Bueno, Romancero Books es una librería online y estamos en Londres y vendemos literatura para UK. Y de hecho este proyecto se ha creado durante el confinamiento. Y sí que nos hemos dado cuenta que las librerías londinenses, que es al final donde vivimos, durante todo el confinamiento, las librerías de barrio eran las que nos enviaban los libros a casa. E incluso las 2 librerías que tenemos más cercanas de nuestra casa, llegó un punto en el que no daban abasto, no podían distribuir o llevarte a casa los libros de la cantidad de ventas que habían tenido. Todo esto antes de quedarse ellos sin libros, porque tenían libros en la librería, tenían libros en el almacén, pero no daban abasto y no podían coger más pedidos, perdón. Que es algo fascinante y es algo increíble. Luego, claro, el siguiente problema fue que los grandes almacenes o los distribuidores pues habían cerrado, porque, pues claro, había que cerrar. De todas formas, aquí la cuarentena ha sido completamente distinta como ha sido en España. Aquí se podía salir a hacer deporte, se podía salir a ir a la tienda más de una vez al día. Entonces,
sí que ha sido un poco más relajado, que también sus consecuencias está teniendo y ha tenido y está teniendo. Pero bueno, sí, me gustaría hablar de la situación actual, de cómo veis que el sector editorial está haciendo frente, sobre todo las editoriales independientes como las vuestras, está haciendo frente a la pandemia de la COVID-19. Habéis tenido que posponer el lanzamiento de muchos libros, habéis tenido que reestructurar el calendario de los siguientes 6, 10, 12 meses, tanto a vosotros como a ti, David, que tu último libro se va a publicar enseguida, se ha pospuesto. Si estabas escribiendo algo nuevo que se iba a editar, no sé, digamos a finales del 2021, los editores te han comentado que, bueno, que se deja para más adelante. ¿Cómo os veis, tanto como lectores y como empresarios también? O sea, yo en mi caso, el libro está cumpliendo, de momento, está cumpliendo la fecha porque ya se estaba haciendo con ese margen. Para mí, el tema del confinamiento ha sido un poco al revés. O sea, en el sentido de, para mí el confinamiento ha sido, de repente fue casi vacaciones. En el sentido de, yo ahora justo yo me he cogido una excedencia, pero yo llevaba muchos años trabajando con un trabajo aparte y al mismo tiempo escribiendo, lo cual significa que obviamente para hacer un trabajo de 8 horas al día y luego escribir significa estar escribiendo todos los sábados, todos los domingos, porque yo además del libro pues escribo para teatro, escribo guiones, hago más cosas. Con lo cual para mí el confinamiento de repente fue poder dedicarme solo a escribir. Y aún así trabajaba muchas horas al día con eso, pero de repente me había liberado del trabajo que hacía, que suponían 8 horas al día. Con lo cual de repente yo en el confinamiento los sábados y los domingos no escribía, que era una cosa que no había hecho en los últimos 3 años. Tener vida, ¿no? Sí, sí. A partir de ahí, yo de todas maneras ya tenía pensado coger una excedencia y ahora hace un mes que me he cogido una excedencia para intentar, por lo menos durante un año, dedicarme únicamente a escribir. Pero claro, eso tiene que ver con la precariedad también obviamente, de escribir libros es muy, 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 muy difícil vivir. El dinero que saco yo de los libros es ridículo, obviamente, si me pongo a contar las horas, no tiene ningún sentido. Pero eso al final, sobre todo, con lo que tiene que ver es con tener que mantener un trabajo que te mantenga, ¿no? Entonces es muy difícil. Con lo cual, para mí, el confinamiento fueron vacaciones, literalmente. Ojalá cambie y vengan ahora libros con adelantos mejores y royalties, claro, y todo. Sí. Claro que sí. Ojalá. Sí, sí. Ojalá. Pues yo, a ver, lo primero que viví que tiene que ver con esto es la pena enorme de haber sacado un libro como una semana antes de que se decretara el estado de alarma. Y entonces tenía una autora que para mí es importante, de la cual tengo ya 2 libros publicados, que es La Marche, que es una autora francófona belga, y estaba en España. Y además es una persona de riesgo, o sea, tiene sus años y tal, entonces, bueno, pues se fue para Bélgica, se anuló toda la presentación y entonces, bueno, pues se quedó confinado el libro en librerías. Entonces, bueno, pues con las pocas herramientas que tenía, me dediqué durante la pandemia a moverlo por redes sociales. Nos inventamos, mi hermana y yo, mi hermana es la diseñadora, un videobook de repente, en fin, y ha ido vendiéndose. Es impresionante las librerías, cómo nos han echado mucha mano a las editoriales, ¿no? Cómo han estado haciendo los envíos, cómo han estado haciendo clubs de lectura. O sea, la red que se ha generado virtual, librerías independientes y editoriales independientes, es tremenda. No hubiéramos hecho nada sin ellas. Y otra cosa, ¿no?, que me pasó es que después del confinamiento yo saqué el libro que tenía pensado sacar en mayo, pero iba a sacarlo, La cresta de Ilión, de Cristina Rivera Garza, una pedazo de autora mexicana. Iba a sacarlo con ella, que vive en Houston, iba a venir, iba a hacer una presentación en Telefónica, había montado la de Dios. Claro, ese libro es un libro complejo, cuyo tema es el género, las fronteras de género, de la identidad, del cuerpo, políticas y tal. O sea, es un libro que la autora te lo cuenta, se lo cuenta a los medios, etc. Y yo creo que con las tiradas que estoy haciendo ahora mismo,
tener a todas las autoras, que es lo que he hecho hasta ahora, aquí me ha ido muy bien, pero lo saqué con miedo y normal, porque ha funcionado de otra manera, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues también saqué a regañadientes los libros digitales, porque no tenía ningunas ganas, porque yo qué sé, que soy editora, porque gusta el libro en papel? Porque llevo oliendo el papel desde que nací. Mm. Pero bueno, he sacado los libros digitales y no me arrepiento porque se están vendiendo, se están empezando a vender. Pero bueno, ¿cómo vemos el futuro? También nos has preguntado. Yo ahora mismo no estoy muy optimista. O sea, también vamos a ver una bajada de poder adquisitivo bastante impresionante, ¿no? O sea, está España como está, como estamos. Y yo estoy viendo una bajada en mis ventas grande y creo que lo vamos a ver. Entonces, también se va menos a las librerías, no sé qué opináis, pero hay una distancia entre las librerías físicas como espacio y la gente, porque se pasa menos tiempo en la calle, entonces la gente lo que hace es carrito, con suerte carrito de las editoriales o carrito de las librerías, si no Amazon. Entonces, bueno, vamos a ver muchos cambios, yo creo, y lo que tenemos que hacer es seguir trabajando con las librerías, mano a mano. Completamente. ¿Queréis añadir algo? A ver, en nuestro caso, igual, o sea, publicamos los 2 primeros libros del año y cuando llegó el confinamiento, pues cerró todo. Teníamos planeados libros nosotros sacamos un libro más o menos cada mes, menos en verano. Pues ya en marzo no pudimos sacar el libro que íbamos a sacar en marzo, que era el de Soy, que tienes ahí, Jorge. Y tuvo que salir ya cuando volvieron a abrir las librerías. Nosotros sufrimos bastante en marzo, abril, y luego la verdad es que como llegó Panza de Burro, que es un libro que, bueno, ha sido como un volcán, ¿no? Digamos. Dando muchas alegrías. Pues sí, nos está dando muchas alegrías y nos está salvando el año, vamos. Sí, de hecho teníamos la publicación de Panza de Burro era el 15 de abril, ¿no? Sí. El 15 de abril. Teníamos ya cerradas presentaciones para el 15 de abril. Ajá. Claro, bueno, además con mucha ilusión todo, ¿no? Porque nos habíamos como súper animado entre nosotros y tal. Y claro, teníamos viajes, bueno, muchas cosas pensadas y compradas y tal. Bueno, cuando eso fue como un poco piña, así de, ¡baf! ¡Qué desastre todo! Pero sí que es verdad que a nosotros, en ese caso, con ese libro, que se estaba creando como una especie de expectación ahí en las redes, que mucha gente y muchas librerías piensan que hemos comprado una campaña, hemos hecho una campaña publicitaria tipo Planeta, pero ha sido, no sé, casualidades de la vida, o sea, no sé. Es que ese libro gusta, bueno, no sé si lo habréis leído, pero... Bueno, es un libro bonito y fue gustando poco a poco y hablando bien de él. Entonces es verdad que durante los meses que hemos estado en casa ha servido para hacer una gran promo de ese libro. Pero ha sido una promo, no sé, casi sola, ¿no? Ha ido... Sí, boca a boca, pero a través de las redes más bien. Sí. Descubrimos la palabra hype, que... topic. Claro, entonces sí que es verdad que hemos llegado a un final de año bastante bueno. O sea, tenemos los cobros cada 3 o 4 meses, pero vamos a llegar a enero pues con alegría. A enero llegaremos bien, ahora mismo estamos con el agua al cuello. Claro, ahora mismo pues estamos un poco lo que está contando Sol, que las ventas pues han caído. Es bastante contradictorio, ¿no? Porque hemos tenido, yo he estado también de ERTE en casa durante 4 meses y he tenido un tiempo maravilloso para montar este proyecto, la librería Roman Zero Books, y también para leer. He leído muchísimo y hacía años que no leí. Yo creo que desde que terminé la universidad que no podía disfrutar de leer tanto, de despertarme por las mañanas y lo primero que hacía era leer. Y es curioso y contradictorio y triste que con todo este tiempo que hemos tenido, que tristemente vamos a tener o vamos a seguir teniendo, las ventas no vayan a apoyar o a seguir ese espacio tan grande que vamos a tener para rellenarlo con lectura. Y es porque, claro, los sueldos van a bajar, va a haber cantidad de despidos y va a ser complicado. Hay que intentar, yo creo, vender también que el libro al final es un producto cultural de ocio muy seguro, es el más seguro que hay, casi no puedes ir a conciertos, casi no puedes ir a bares, no puedes hacer casi nada, ¿no? Y bueno, estar en tu casa leyendo un libro no te vas a contagiar, ¿no? Y estás seguro y estás bien.
Sí, no, está claro. Es verdad, yo coincido en que nos asomamos a un panorama complejo, o sea, el horizonte es oscuro y también está en nuestra mano el intentar sacar esto adelante, trabajar con las librerías precisamente por intentar que no sucumban a todo esto. En nuestro caso, pues, no sé, para nosotros este año traíamos a 4 autores, un autor chino, un autor búlgaro, traíamos a Kale Papadaki, que es griega, y a un autor ruso, y estaba ya todo organizado y claro, se tenía que cancelar absolutamente todo, había ya billetes de avión, hoteles, en fin, un desastre absoluto. Pero claro, al final todo el mundo ha perdido algo en esta crisis y si lo que perdemos es solo lo que podíamos haber ganado, pues me doy con un canto en los dientes, porque hay gente que ha perdido, pues, no digo sus trabajos, sus negocios, sino su familia, sus seres queridos y bueno, pues esto es lo que es, o sea, no deja de ser una crisis inédita, pero bueno, pues la idea es que hay que seguir peleándolo. La realidad es un poco lo que decíais, yo creo que lo decía Sol, que esto en realidad ha venido a evidenciar la fragilidad de parte de la cadena del libro y de parte del sector del libro, ¿no? Y en concreto las librerías, que yo creo que son tal vez el eslabón más vulnerable, porque al final los editores tú te puedes poner en una posición, te puedes enrocar y editar poquitos libros y mantenerte como no tienes estructura que mantener, o sea, el proyecto prácticamente, no sé si alguno tiene oficina, pero... El otro día me ponía en lo peor y pensaba, bueno, es que esto qué pinta tiene, que la gente, o sea, quiero decir, todo el mundo está empezando, o sea, todo el mundo vende por ¿cómo se llama? Vender por web, ¿cómo se llama? ¿Venta directa? Sí, nosotros no tenemos, por ejemplo. Entonces, eso, en un futuro horrible, podría borrar a las librerías. Claro, pero o sea, el problema el problema de eso es que si borras a las librerías, nosotros somos invisibles. Bueno, pero te quiero decir, apocalípticamente. Estamos aquí hablando, estamos conversando simplemente. O sea, sí. Entonces, el otro día pensaba, joder, entonces, las librerías han hecho muchísimo por las editoriales independientes en el confinamiento. Yo creo que también es nuestro momento de apoyarlas. Claro, en este momento, ¿cómo se llama? Colaborar, no, sugerirles eventos, ¿sabes? Porque están agotadas, o sea, yo las noto muy agotadas. Pero sí que hubo un momento ahí al principio de pánico general, pero en el tema de las librerías es verdad que hubo aquellas noticias de que varias librerías o muchas librerías de Cataluña se iban a asociar para no pagar, bueno, para no adelantar los pagos que habían hecho en Navidad. Claro, eso... A ver, visto en ese momento y ahora también, ¿no? Porque dices, ostras, que estás rompiendo, son muy importantes las librerías, pero si no paga la librería, no cobra el ilustrador que ha hecho el logo de, ¿sabes? Sí. O sea, al final la librería es como es eso, es la línea de flotación. O sea, si esa línea cae, ya está, todo lo demás del castillo de naipes se viene abajo. Por supuesto. Y entonces es lo que hay que luchar por mantener vivos. O sea, porque nosotros dependemos, literalmente, como proyectos editoriales, dependemos de ellos. O sea, exactamente, dependemos de ellos. Entonces, pues sí, es verdad que nos exige también a nosotros, como parte de toda esta cadena, un esfuerzo pues, por plantear propuestas nuevas, por renovar un poco dinámicas que ya venían desde hace mucho tiempo un poco enquistadas, si queréis incluso decirlo así. Y pues eso, plantear soluciones a un panorama que ahora mismo pues, es bastante incierto en muchos sentidos, ¿no? Pero yo creo que está en nuestra mano, ¿eh? Y en la de los libreros. Luego yo con muchos de los libreros con los que he hablado me han dicho que han visto una respuesta muy favorable de sus lectores, que en cuanto se pudo comprar libros volvieron a comprar libros, quienes compraron bonos para comprar libros en el futuro. O sea, ha habido un montón de iniciativas y una respuesta verdaderamente contundente por parte de los lectores, ¿no? Entonces, en ese sentido, o sea, hay malas y buenas noticias que casi equilibran la balanza. Y yo creo que, bueno, que es eso, es lo que decíamos. O sea, siempre está un poco en nuestra mano y hay que, pues eso, plantear iniciativas y respuestas conjuntas, que, pues eso, plantear encuentros, este tipo de cosas, lo que estamos haciendo hoy mismo. Sí. O quién de nosotros no ha hecho clubes de lectura con algún librero durante la pandemia, pues ese tipo de cosas. Sí, todos hemos descubierto el Zoom, las presentaciones a través de Instagram, ¿no? los directos de Instagram. Creo que todos hemos hecho algo de eso. Exacto. ¿Habéis hecho muchos eventos o charlas, presentaciones a través de Instagram, Zoom u otros medios?
digitales. Hombre, muchos, no, pero... 3 o 4, en mi caso, 4. Sí, nosotros más o menos igual. Y es verdad que antes no hacíamos ninguna. Ya. Pero es la única forma de... Yo, por ejemplo, el taller que venía dando de manera presencial, ahora lo estoy haciendo online. Por un lado, que es una cosa que al principio me daba mucho miedo, pero claro, por otro lado, de repente a un taller que antes era presencial y solo se podía, pues cuando lo hacía en Madrid, gente de Madrid, cuando lo hacía en Valencia, gente de Valencia, ahora de repente se puede apuntar gente de todos lados, con lo cual el primero que hice online vino el doble de gente que había venido al último presencial. Entonces, bueno, pues te acostumbras y luego tampoco es tan incómodo en realidad. No. Bueno, es acostumbrarse. ¿De qué es el taller, perdón? Ese es un taller como de narrativas experimentales y límites de la novela y así. Es muy divertido. Nos estamos quedando sin tiempo, tristemente. Sé que hemos hablado del futuro, pero me gustaría que nos contarais cuáles son vuestros siguientes proyectos editoriales o cuáles van a ser vuestros siguientes libros que vais a editar en los siguientes 5 meses o de aquí a finales de año o otro proyecto editorial o cultural que tenéis entre manos. ¿Quién empieza? Yo estoy muy contenta con el que voy a sacar en octubre, que se llama Mestiza. Y es Mestiza. Y es un testimonio muy conmovedor de una mestiza canadiense, de Alberta. Son sus memorias. Y nada, es un referente bastante importante en la lucha indígena y mestiza canadiense. Ella vivió toda la violencia colonial, toda la opresión y nada, cuenta todo esto y es este. Qué chulo. Muy bonito. Sí. Sí, es el más gordito de Tránsito. Y ya está. Bueno, ganas de tenerlo. Yo, en nuestro caso, el año que viene, claro, se concentra, nosotros todos los años tenemos un suicidio editorial, que es un libro tan gordo que si sale mal ya cerramos. Y este año se nos ha pospuesto. Entonces, el año que viene concentramos dos suicidios editoriales en uno. Bueno, en realidad son 3. Uno que es un libro de Yuri Buida, que son pues 900 páginas de un autor ruso de culto maravilloso. Un libro de Damir Obcina, que serán en torno a las 700 páginas, también es un autor bosnio sobre la guerra de Bosnia. Y luego un libro de una escritora norteamericana pero afincada en Escocia, se llama Lucy Ellman, que todavía no sabemos cómo se titulará en español, pero el título en inglés es Dogs Newburyport, que es una única frase de 1300 páginas de extensión. Que, bueno, a ver qué pasa con eso. Entonces, pero este promete ser el auténtico suicidio editorial definitivo. ¿De dónde? Perdona, ¿de dónde es? Ella es americana, pero está afincada en Escocia. Y el año pasado fue finalista del Man Booker Prize con este libro en concreto. Ay, ya sé cuál es. Es maravillosa. Y pues es como el discurso mental interminable de una ama de casa norteamericana, pues hablando de todo, desde las pandemias hasta el fin de los polos, es maravillosa. Y está haciendo magdalenas sin parar, muy, muy frustrada. Entonces es maravilloso, pero bueno, pues eso, es un game over. Pero eso, sí, mucha ilusión. ¿Y vosotros, chicos de Barret? Nosotros, bueno, lo tenemos aquí porque nos ha llegado hoy. Este es nuestro suicidio de 2020. Es no sé si se ve bien, es un cómic gordito. Y es una edición así muy bonita que hemos hecho limitada, ¿no? Es un autor norteamericano que se llama Tony Millionaire. Y bueno, tiene un dibujo muy... a ver, no sé si se aprecia un poquito, pero bueno, es un tipo que muy alabado así por McGroening y tal, y se había publicado muy poquito en España, algún cómic que hizo La Cúpula hace muchos años y tal, y la editorial Roussel, que desapareció. Y bueno, tuvimos la oportunidad de recopilar toda su obra de la serie Sock Monkey, que es Mono de Trapo, nosotros lo hemos traducido. Y bueno, y ha sido un suicidio en el sentido de la pasta que cuesta editar este libro, ¿no? Tapadura, además en color por dentro, algunos de los cómics son en color. O sea, los gastos de imprenta, la traducción ha sido súper compleja porque usa un lenguaje muy pirata del siglo XIX.
todo está rotulado a mano, o sea, ha sido como muy loco. Una gran labor editorial. Pero le tenemos un cariño especial y bueno, son esos libros y no se puede adelantar algo más, no sé qué más. Sí, bueno, después sacamos un libro de una autora canadiense también que se llama Nirlit, se llama Nirlit el libro, y, no, y va de, bueno, de una educadora que va a un pueblo inuit, ¿no? Y habla de cómo es la vida allí, que es muy dura, ¿no? Porque también muy diferente a la que estamos acostumbrados nosotros, y luego va el libro de Fernando Mansilla, ¿no? Sí, Fernando Mansilla es un escritor sevillano que, bueno, murió hace un par de años y le tenemos como un cariño especial. Bueno, en realidad Fernando Mansilla es catalán, nació en Barcelona, pero vive en Sevilla desde los años 80, ¿no? Y estuvo con todo el boom de la heroína y está considerado en Sevilla como, bueno, un icono del underground sevillano, ¿no? Y nosotros pues no lo conoce nadie, pero le tenemos un cariño muy especial y vamos a hacer un libro homenaje a él. Sí, yo lo vi a Mansilla, estuvo hace un par de años aquí en Valencia en el Vociferio y fue maravilloso, maravilloso. Me quedé loco, me encantó. Pues falleció el año pasado y... Sí, lo sé. Y bueno, pues hemos recopilado sobre todo sus obras de teatro, que escribió bastante. Estuvo nominado a los premios Max y claro, pero sus obras de teatro no están publicadas en ningún sitio, ¿no? Entonces, pues queríamos también hacerla llegar y bueno, hablar también de su vida y de otras cosas, su poesía. Sí, y nada, y luego estamos ahora también en la búsqueda de un libro que nos arruine en 2021, porque, bueno, pues reinvertí un poquito también, ¿no? Las ganancias de Panza de Burro. Claro, o sea, ¿para qué os vais a quedar con eso? O sea, claro. Exacto, ¿para qué vamos a vivir tranquilos? El dinero de Panza de Burro hay que soltarlo rápido. A dilapidar rápidamente. Exacto. Nosotros ricos no queremos ser. No. ¿Y tú, David, puedes decir el título del libro que estaba publicado en nada? Nada, en marzo sale Gordo de Porcelana, que es la novela nueva que sale con temas de hoy, y si el apocalipsis no lo impide, el año que viene se estará rodando Gordo de Porcelana, que es la primera película que he hecho yo como guionista. Oh, wow. ¡Qué guay! Qué guay, felicidades. Gracias. Ay, a ver, que se reactive el sector también audiovisual, sí, qué bueno. Sí. Bueno, pues muchas gracias por haber formado parte de esta charla. Y a ti. Tristemente, este es el final de la charla. Muchas gracias otra vez a la Oficina de Asuntos Culturales y Científicos de la Embajada de España en Londres y nos vemos en la segunda charla, que es sobre la recuperación y la reedición de las escritoras de la generación del 27, que es muy interesante también. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Chao. Gracias. Chao.